tiene en el infierno. Bueno, el domingo pasado, como fue una acción de gracias, hablamos sobre sed agradecidos. Hoy esta mañana, pues según mis planes, no sé los de Dios si cambien para mí, es hablar sobre la parte 2 de este tema, los que reciben a Jesús en al menos 4 domingos. Vamos a estar hablando hoy principalmente sobre lo que significa recibir a Cristo en el corazón. Y luego vamos a hablar acerca de el cielo, que es prácticamente para donde usted y yo vamos. Dios bendiga a esos 3 que dijeron amén. El cielo, que es para donde usted y yo vamos. Y luego vamos a hablar acerca de algunos aspectos de ese cielo que nos espera. Como lo es, amados hermanos, el tiempo cuando se va a premiar a la iglesia. Como lo será, amados hermanos, un juicio que no será para condenación, sino que será un juicio ni siquiera para juzgar, sino simplemente para premiar, para galardonar al ser humano, al hombre y a la mujer que murieron o que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia y que allá van a recibir. Hay al menos 7 cosas en la Biblia por las cuales van a ser premiados los hijos de Dios. A eso se le conoce como, ya se me olvidó, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Y luego vamos a hablar acerca un poco del milenio. Y por último vamos a hablar acerca de el juicio final que se va a ejecutar, el famoso juicio del gran trono blanco. Así que, para que usted entienda lo que ya hablamos acerca del infierno y comprenda lo que vamos a hablar más adelante acerca del cielo, es importante que hoy esta mañana se explique los que reciben a Cristo y la importancia que tiene recibir a Cristo en el corazón. Este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo se lo está diciendo a la iglesia en Colosa. Una iglesia, amados hermanos, que tiene una idea de crecer en el conocimiento y de crecer en sabiduría. Pero las razones por las cuales ellos lo quieren hacer es por la presión que están recibiendo de la ciudad donde ellos viven. Ya que una de las doctrinas fuertes, una de las enseñanzas fuertes, una de las religiones fuertes que habían ahí era el movimiento de los griegos. Y los griegos por naturaleza eran personas, amados hermanos, que adquirían conocimiento, porque para ellos el conocimiento lo valía todo. El conocimiento para ellos era, amados hermanos, a tal punto mayor que cualquier otra cosa. Entonces los colosenses quieren adquirir conocimiento y sabiduría, y Pablo les dice, no es ningún problema que ustedes quieran adquirir conocimiento y sabiduría, pero ustedes tienen que hacerlo bajo las condiciones necesarias para adquirir ese conocimiento. Y la condición es recibir a Cristo en sus corazones. El conocimiento que ustedes pueden adquirir allá de los atenienses, que pueden adquirir ustedes de los griegos, puede ser importante. Pero el conocimiento que se adquiere en la gracia de Dios, en el poder de Dios, no es nada comparado con el conocimiento de este mundo. Por eso Él les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El punto del apóstol Pablo aquí es que los colosenses querían andar en Cristo, pero andar en el mundo. Querían andar en aquel conocimiento, pero querían andar también en el de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, eso no se puede, señores. De ninguna forma, de ninguna manera se puede hacer tal cosa. Para que ustedes tengan conocimiento de Dios, necesario es que ustedes reciban a Cristo. Y si ya lo recibieron, ahora anden en Él de la manera como cuando usted lo recibió. Y aquí el texto menciona al menos 4 cosas para andar en Él. Hay que andar arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en Él y dándole gracias en Él. Que esas son las 4 cosas que yo quiero mencionar
hoy en esta hermosa oportunidad, pero tengo que entrar en contexto de esto. Andad en él, amados hermanos, es vivir juntos en armonía como un solo cuerpo en Cristo. Esto jamás se debe de perder de vista. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón sabe que debe andar en Cristo. Y andar en Cristo significa, en pocas palabras, vivir en armonía en el cuerpo de Cristo. Por eso en el cuerpo de Cristo no pueden haber separación. Si a mí me cortaran la mano que se me ha cortado dejaría de estar pegada a mi cuerpo y por ende esa mano ya no va a funcionar. Esa mano se va a deteriorar, esa mano se va a morir y si no tengo el cuidado necesario puede morir incluso mi cuerpo de donde me cortaron la mano. Por ende, aquel que hace una diferencia entre un cuerpo cristiano y otro cuerpo cristiano es porque todavía no ha conocido la verdad de la palabra de Dios, o en otras palabras, no le ha amanecido todavía. Porque si usted es cristiano, usted es cristiana, yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios y todos conformamos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo no solo está formado por miembros de la Iglesia Bautista, está formado también por miembros de apóstoles y profetas, por miembros de Efesios 2:20, por miembros de Fuente de Luz, por miembros de la Iglesia de la Profecía del Salvador, por miembros de la Iglesia de Dios. Juntos conformamos el cuerpo de Cristo aquí en Aguacaliente. Pero si nos vamos a Loma Larga, allá está Aguas en el Desierto, que también es el cuerpo de Cristo. Si nos vamos a Liguerón, si nos vamos al Portillo, donde quiera que estemos, el cuerpo de Cristo ahí está presente y todos tendríamos que formar parte de él, ser parte de él. Porque en el cielo, allá no crea usted que el Señor va a decir, los miembros de la Iglesia Bautista que se salvaron, ¿dónde están? Vengan, este cuartito es para ustedes. Es que no va a haber esa separación en el cielo. No va a nombrar otra iglesia o va a llamar otra iglesia y va a decir, ¿dónde están los hermanos de la iglesia tal? Vénganse, porque esto es de usted. No, porque se supone que todos vamos para el cielo. Y para eso nosotros necesitamos andar en él. Y hay muchos textos que yo puedo hacer referencia, pero no es el tema hoy. A lo mejor otro día vamos a hablar específicamente sobre ese tema. ¿Qué significa andar en Cristo? ¿Qué significa andar en él? Porque la palabra del Señor dice que debemos andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En justicia, en amor, en santidad, en humildad. Y ahí podemos agregarle un sinnúmero de cosas como Cristo anduvo. Y que es la manera como nosotros debemos andar. Porque nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesús. Porque usted y yo somos seguidores de Cristo. Usted y yo somos seguidores de Cristo. Porque si usted no es seguidor de Cristo, usted es seguidor del diablo. Y usted tiene que ver a quién se parece más, a Cristo o a Satanás. Si sus actitudes son más de las obras de la carne, pues usted se parece más a Satanás. Si sus actitudes y sus obras, amados hermanos, son más en obras de justicia y piedad y santidad para Dios, entonces su papá se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero si usted no obra ni practica justicia de acuerdo a la forma bíblica estricta de la palabra, entonces su papá es Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Y ya vamos a hablar acerca de esas obras, porque aquí aparecen también. Y el texto comienza diciendo, por tanto. Lo que Pablo quiere decir en esa frase, simple y sencillamente es, amado, que les va a resumir en pocas palabras todo lo demás que les ha dicho. Todo lo demás que les ha dicho. En otras palabras, amados hermanos, Pablo le va a explicar en esa carta que él, uno, ha estado orando por ellos. Ha estado pidiéndole al Señor. Segundo, le ha estado pidiendo que les dé conocimiento en la gracia de Dios. Estaban en medio de un mundo griego, hermano, donde la sabiduría era tan importante para ellos, porque la sabiduría daba prestigio. Una persona sin conocimiento y sin sabiduría en aquellos tiempos era, amados hermanos, tomado como el más inservible de todos.
Y ellos, a pesar de que ya habían conocido a Cristo, ellos no se querían quedar atrás, porque no querían que los llamaran ignorantes. Y dígame usted, si yo puedo hasta justificar a los de Colosa, ¿a quién le gustaría que le llamaran ignorante? A nadie. Pero ¿a quién le gustaría que le llamaran inteligente? Sabio. A todos. Pero el problema es que no todos actuamos con sabiduría. No todos actuamos con conocimiento. Que hay alguno que se cree sabio, eso es muy aparte. Pero de creerse sabio, hacerlo y manifestarlo, hay una gran marcada diferencia. Y hay otros que no aparentan ni conocimiento ni sabiduría, pero cuando usted habla con ellos, se da cuenta cómo el conocimiento y la sabiduría desborda por ellos. Es por esa razón que mejor te consideren un ignorante y hables cuando tengas que hablar con conocimiento, y no pretendas hablar con conocimiento y te veas un ignorante. No sé si entiende este asunto. Porque ese es el punto del apóstol Pablo a los colosenses, cuando él quiere explicarles las razones de por tanto, andad en él, así como cuando lo recibiste, así de esa manera ustedes tienen que vivir y andar a él. Pablo lo que les quiere decir es que el deseo de ellos de buscar conocimiento y sabiduría estaba bien, pero tenían que hacerlo de la manera misma en que lo habían recibido a Cristo. Es decir, viviendo en comunión con Cristo. Viviendo en comunión con Cristo. ¿Y cómo se vive en comunión con Cristo, hermano? Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Desea usted crecer como cristiano? Inscrito en el libro de membresía. Pero si usted no vive en comunión con Dios, si usted no vive en comunión con Cristo, usted no crecerá en la gracia del Señor. Usted y yo no vamos a crecer y abundar en la gracia del Señor. Por eso aquel gran hombre de Dios que tuvo el privilegio de recostarse en el pecho del Señor, en el hombro del Señor, dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Y en la manera que usted permita que ese espíritu de orgullo y de soberbia y de caprichos y de vanidad y de tantas cosas que el ser humano carga, mire, el espíritu lo aplaste, lo corte, lo quite. Hasta entonces usted va a poder crecer en la gracia del Señor. El problema es, amados, cuando de repente nosotros pensamos: ¿y quién me puede enseñar algo a mí? Volviendo al punto que acabo de mencionarles allá. ¿Quién me va a enseñar algo a mí? Eso sería tanto como que si usted que está aquí presente dijera: para escuchar a Pedro predicar y a los demás hermanos de la iglesia predicar, prefiero escuchar lo que oigo en YouTube, lo que veo en YouTube o lo que escucho en la radio, porque eso sí me edifica. Habría que echar un vistazo. Porque una cosa es que lo edifique porque eso es lo que usted quiere oír, porque eso es lo que usted quiere escuchar, o porque eso es lo que su carne anhela y desea escuchar. Y otra cosa es que esa palabra le confronte todavía más de lo que esta palabra le está confrontando a usted día a día. Y en eso nosotros tenemos que tener un gran sumo cuidado, porque no todo el que lee la Biblia y no todo el que predica es de Dios.
aunque la palabra sea de Dios, pero no todo el que la predica es de Dios. Y usted tiene que tener muy claro esas cosas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, por tanto, andad en Él, vivid en Él. Y para crecer hay que hacerlo viviendo en armonía con Cristo. Aquí viene la siguiente. Primer amor. Para nosotros andar y vivir en Él, tenemos que volver a nuestro principio. Tenemos que venir a nuestro principio. El problema, ¿sabe cuál es? Porque vamos a entrar en estos detalles. El problema de muchas personas es pensar que basta con solamente levantar la mano y decir yo recibo a Cristo. Pero recibir a Cristo es más que solo levantar la mano. Es más, ni siquiera se trata de hacer la oración del pecador, porque esa oración, a decir verdad, en la Biblia no aparece. Esa es una oración, amados hermanos, que a lo largo de los años y del paso del tiempo, los pastores prefirieron que se hiciera así. O alguien pensó, no sé si por inspiración del Espíritu Santo, no sé por inspiración natural de él, de que la hiciera. Porque era una manera de que el ser humano confesara públicamente que lo estaba haciendo. Porque se corría el riesgo de decir, yo recibí a Cristo. Hace muchos años, no sé si el hermano Juan Guevara se recordará, unos hermanos que vinieron de Honduras, y andaba un anciano que reportaba una cantidad de los que habían recibido a Cristo. Él les preguntaba, ¿y usted a dónde se quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. Aquí hay otro que ha recibido a Cristo, tomen nota de él. Y eso no es así. Eso no es así, amada iglesia del Señor. Porque cuando hablamos de haber recibido a Cristo, hay que volver al primer amor. El primer amor, hermanos, parece ser que hay algunos que ya se nos olvidó. Parece ser que ya no estamos viviendo en el primer amor. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Se acuerda que vino con arrepentimiento a Cristo? Porque para recibir a Cristo tiene que haber arrepentimiento. Si en su corazón hubo arrepentimiento en aquel momento, pero ahora ya no hay arrepentimiento, usted perdió el primer amor. Porque el arrepentimiento tiene que estar presente todos los días en nuestra vida. ¿Cómo así, pastor? Es que yo todos los días tengo que vivir. Cuando yo amanezco y veo la luz de un nuevo día, yo tengo que decirle, Señor, muchas gracias por este día, y hacer las que hacía el salmista. Perdóname de aquellos pecados que me son ocultos. Y los pecados que me son ocultos son aquellos que inclusive el mismo salmista no se daba cuenta. Uno, en qué momento los podía hacer. Dos, en que más tarde inclusive sin darse cuenta podía cometerlos. Y le estaba diciendo, perdóname incluso por los pecados que sin darme cuenta quizás más tarde yo voy a cometer. Porque de repente yo puedo estar en una mejor condición. Yo puedo estar en condiciones maravillosas ante el Dios de los cielos. Pero sin darme cuenta en el caminar, sin darme cuenta en el proceso, yo puedo estar fallando delante del Señor. Se lo voy a poner más fácil. Esta camisa que ando, así como usted la ve, estaba planchadita. Pero ¿cuál es el problema? Esta camisa es de una tela que usted la plancha, pero al ratito está como que. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me la puse? Un par de horas, ni 2 horas. Ese es el problema. La Biblia dice que hay que quitar todas las arrugas de ese vestido blanco de santidad que te ha regalado el Señor. O sea, mire aquí cómo está esta manga, ¿ve? Con solo estos movimientos. ¿Verdad que a nosotros ya no nos gusta ponernos ropa sin planchar? Usted hoy, esta mañana, sector teclas, lo pensó, más que no planchó ayer. Lo pensó una y muchas veces. Es más, hasta pensó y dijo, quizás no voy a ir al culto hoy.
No se preocupe, no me lo ha revelado ni carne ni sangre. Porque así le pasa al ser humano. Imagínense que nos preocupamos por las arrugas de esta ropa y a veces no nos preocupamos por las arrugas espirituales que andamos cargando. Y a veces nuestro corazón anda tan arrugado de tantas cosas que anda cargando, que el Señor oportunidades le ha dado un montón. Hay ocasiones que en oración estás, cuando el Espíritu Santo llega a ti y te dice, entrégame todo, pero usted no quiere. Solo le dice, ayúdame, Señor, ayúdame con todo esto que ando en el corazón. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, soltalo, soltalo, soltalo. Pero usted está diciendo, Señor, fortaléceme nada más. Señor, te pido fortaleza. Mira todo esto que está pasando. Mira lo que tengo que cargar yo con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, Señor. Mira con la situación económica, mira con la débil. El Señor te está diciendo, soltalas, soltalas. Pero no queremos. Entonces, cuando recibimos a Cristo, venimos en arrepentimiento. Venimos con lloro, con pesar en nuestros corazones. Sentimos, amados hermanos, el amor de Dios, el calor de Dios manifestado en nuestro ser. Y eso es, recalco una vez más, lo que se le conoce como el primer amor. Entonces, ¿cómo recibimos al Señor? De esa manera, bajo la condición del primer amor. Recibir a Cristo significa dos cosas. Número uno, recibir el Evangelio, las buenas nuevas. Recibir el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y qué significa esto? ¿Recuerda usted cuando recibió a Cristo? Cuando usted vino al Evangelio, levantó su mano, pasó al frente y le dijo al Señor, ten misericordia de mí, aquí vengo, me has alcanzado, muchas gracias por tus bendiciones. Pero yo quiero que vaya conmigo y vaya a Primera de Corintios, ahí cerquita, un poco atrasito nada más de Colosenses. Primera de Corintios capítulo 15. Y vea lo que nos dice acerca de haber recibido a Cristo. Vamos a leer los primeros 4 versos. Primera de Corintios capítulo 15. Porque esta es la doctrina fundamental y elemental de todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la doctrina fundamental y elemental de toda iglesia cristiana. Cuando recibimos las buenas nuevas, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Primero, creemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, creemos que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y tercero, que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recibir a Cristo entonces es poner mi confianza en esa buena noticia. Porque buenas nuevas, eso es lo que significa, buena noticia. Antes usted se recuerda cómo comprábamos el periódico para leer las noticias. Ahora usted sabe que el periódico ya pasó de moda. Y si lo compra, al menos nosotros compramos el periódico porque hay que hacer tareas. Ahí lo andamos buscando en las tiendas y si no hay que traerlo de la Unión porque un montón de tareas, hay que cortar palabras con esta letra, con esta otra consonante, con esta otra, figuras así, figuras ahí, un montón de cosas. Pero ahora ya casi nadie lee el periódico. Ahora usted está suscrito, si es posible, a varios canales a través de las plataformas como YouTube, como quizás es Facebook, otras plataformas de redes sociales. Usted está suscrito ahí, ahí le están cayendo las notificaciones de transmisiones en vivo acerca, amados hermanos, las noticias que están cayendo, que están saliendo. O si no, posteriormente, sencillamente usted ve la retransmisión. Pero esta buena noticia no ha pasado de moda. Ni va a pasar de moda jamás de los jamases. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Es más, dice el mismo texto bíblico que no va a pasar ni una tilde, ni siquiera una coma. Nosotros cuando leemos nos saltamos un montón y aquellas palabras que debimos haberlas divididos a la hora de leer la palabra de Dios,
una sola oración hacemos. Por eso es que no se entiende la lectura que estamos haciendo. Pero para el Señor, eso en ese sentido a la hora de leer nosotros puede ser secundario mientras no traiga confusión a nuestras vidas. Pero a la hora de su cumplimiento y de su vivencia, no pasará ni una tilde, ni siquiera pasará una coma. Por esa razón que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, que significa dos cosas, es haber recibido las buenas nuevas. Gracias a esa muerte de Cristo en mi lugar y a esa justicia que Él me imputó a mí, ahora yo soy recibido por el Padre. Ahora yo fui justificado y ahora yo soy declarado sin culpa. Ahora yo soy declarado como justo, sin pecado, y por ende soy aceptable delante de Dios. Pero antes de eso, yo no era aceptable delante de Dios. Porque el ser humano se puede justificar a sí mismo y puede proporcionar para sí un sinnúmero de formas y maneras para justificarse. Es que, Señor, yo no tenía tiempo. Es que, Señor, mira mis compromisos. Es que, Señor, mira lo que yo hago. Es que mira lo que más me gusta hacer a mí. Ir a la iglesia significaría dejar esto. Para Dios, su justificación no vale absolutamente nada. Yo me puedo justificar delante de Dios y delante de ustedes todo lo que yo quiera, pero no vale absolutamente nada, porque la Biblia especifica y es bien categórica y objetiva cuando dice que el único que puede justificar al ser humano se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted no es justificado por Él, yo puedo decirle, no se preocupe, hermano, si se entiende, no se preocupe. Yo le puedo justificar a usted. Pero el Señor desde los cielos está diciendo, Pedro, esa no era una justificación. Si vos lo hubieras visto, yo desde aquí arriba lo estaba viendo. Ahí tengo los videos guardados de todo eso. En aquel día, si no se arrepiente, ahí le van a salir. Él te dijo que no fue al culto porque se sentía mal. Pero un enfermo no agarra ni teléfono ni mira televisión, Pedro. Pero él estaba enfermo, pero no soltó ese teléfono. Pasó viendo la novela, pasó viendo Netflix, pasó viendo la película, Pedro. Entonces justifíquese todo lo que usted quiera. Pero delante de Dios eso no vale absolutamente nada. No sé si está entendiendo esto, porque lo miro un poco callado, un poco serio esta mañana. No se puede justificar. Es más, por favor, si usted puede leer Isaías 64:6. Isaías 64:6, por favor, busque lo que dice la palabra del Señor en esta hermosa oportunidad. Dice la palabra del Señor, Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y esto es una cosa dura, hermano. Esto es una cosa dura, porque la palabra inmundo que aparece en este texto es una palabra griega idad, que significa fluido del cuerpo del ciclo menstrual de la mujer. Y la expresión trapo es prenda. Por ende, lo que está diciendo al Señor aquí es que todas nuestras obras de justicia son como un producto de higiene femenino. Y esto, hermanos, es una cosa seria. Y no quiero que malentienda esto. En ningún momento está diciendo el Señor aquí en Isaías que las obras de justicia que usted y yo estemos haciendo sean completamente malas. ¿Cuáles son las que está señalando aquí? Son todas aquellas obras que se han hecho delante de Él y delante de este pueblo de forma hipócrita, de forma superficial y motivados por intereses egoístas. Esas obras de justicia no son más de injusticia delante de Dios y son tomadas como trapo de inmundicia delante de Él. En aquellos tiempos no existía una toalla femenina como la que existe hoy. Y por ende se usaban, amados hermanos, unos pedazos de trapo, unas mantas para poder hacer el uso en el ciclo menstrual de la mujer. Pero ese trapo no se podía utilizar ni siquiera para limpiarse las manos, ni mucho menos.
porque era inmundo ese trapo. Y las obras de injusticia, dice el Señor, así son tomadas. Aquellas obras que tú crees que son justas, aquellas obras que tú crees que son justas, presta mucha atención y ten mucho cuidado. Porque a lo mejor aquí se te puede felicitar, te van a aplaudir, si transmitiste te van a decir, wow, felicidades por lo que andas haciendo, por lo que estás haciendo. Pero hay que preguntarse si realmente Dios ha recibido esa obra de justicia. Esa obra de justicia. Mira, hay mucho trabajo en la obra del Señor, donde se puede manifestar esa obra de justicia. Como visitar a los enfermos. Como visitar a las viudas, las que de verdad lo son, dice la palabra del Señor. Como hacerlo también a los huérfanos. De hecho, que el escritor sagrado dice que la verdadera religión es esa. La verdadera religión sin mácula es esa precisamente. Visitar a las viudas, a los huérfanos, ayudar a los necesitados. Porque si Santiago está diciendo, ¿cómo puede ser posible que tú le digas al hermano, vaya a su casa a comer algo, a calentarse? Si tú sabes que ese hermano en la casa no tiene para comer. Si tú sabes que ese hermano en la casa no tiene para calentarse. Esas obras de justicia son las que nosotros deberíamos de estar haciendo. Y no hablo meramente como cristiano, tendría que hacerlo el mundo en general. Pero el llamado principal es para el pueblo del Señor. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y les recuerdo lo que hemos hablado en estos días anteriores acerca de esto. En estos sermones anteriores, que es algo que usted debe de tener clarísimo en todo el buen sentido de la palabra. El ser humano no se va a salvar por ser bueno. Ni el ser humano se va a condenar por ser malo. Se va a salvar por haber recibido a Jesucristo en su corazón y se va a condenar por haber rechazado a Cristo. Sencillamente eso es lo que dice la palabra del Señor. Que las obras no te van a salvar de ninguna forma ni ninguna manera. Dice el escritor sagrado a los Efesios, amados hermanos, y no por obra, para que nadie se gloríe. Porque no vaya a ser que también el ser humano se gloríe diciendo, ¿quién de aquí ha hecho más obras que yo? ¿Quién de aquí ha hecho mejores cosas que yo? ¿Quién de aquí lo ha hecho mejor que yo? Y el Señor diga, no se puede. No es por obras para que nadie se gloríe. Cuando vayas a hacerlo, hazlo porque es lo que te manda la palabra de Dios. Hazlo porque es lo que te dice la palabra del Señor. Entonces, no puedo, amados hermanos, cuando yo vengo a Cristo y decir que yo ya fui transformado, y decir que yo ya fui cambiado, y decir que yo fui diferente, y decir que ahora yo soy distinto, cuando todavía yo sigo obrando mal en este caminar. Porque no es con mi propia justicia, hermano. No es con mi propia justicia. Por ende, lo que este texto está diciendo, que la justicia humana por sí sola es insuficiente para alcanzar la santidad y la aprobación de Dios. Y si no me cree, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, por ende, está corrompido, hermano. Y el pecado lo lleva a un punto degradante, terrible, que usted llega a pensar, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? Lo segundo que significa recibir a Jesucristo es darnos cuenta y entender que Jesucristo es el Señor. Esto segundo que le estoy mencionando es sencillamente la respuesta y la confirmación a la primera. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted recibe el mensaje de salvación. Usted creyó que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó y que ahora está a la diestra del Padre. Cuando usted crea esto, lo segundo es pan comido. Porque si usted dice, amados hermanos, que ha recibido a Cristo, usted tiene que tener por Señor y Salvador a Jesucristo. Mire, a veces nosotros ponemos al revés este asunto, porque yo lo he escuchado y hasta yo lo he dicho. Reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Lo mencionamos al revés. Pero el punto es recibirlo como Señor y Salvador, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El problema es, hermanos, mire, se lo voy a poner más sencillo. ¿Por qué cuando usted va a orar por una persona y cree o considera usted que esta persona tiene una posesión demoníaca? Una de las maneras de reconocer que esa persona está posesionada por un demonio es pedirle a la persona que diga, repite conmigo, Jesús es el Señor, es mi Salvador.
jamás lo va a decir, porque un demonio jamás va a reconocer que Jesús es el Señor. Pero cuando esa persona no está posesionada por un demonio, simplemente está enfermo, lo va a decir fácilmente. Entonces, cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el Señor y que también es nuestro Salvador, entonces vamos por buen camino. Porque cuando reconocemos que Jesús es el Señor y nuestro Salvador, nuestro Señor es Él. Yo hago lo que Él me pide, yo hago lo que Él hace, yo ando como Él anduvo, yo vivo como Él vive. De lo contrario a eso, si yo ando de otra manera, yo vivo de otra manera, entonces Jesús no es mi Señor. Y aunque usted lo considere su Salvador, pero Jesús no es su Señor. Amén, hermano. Así que mi lealtad está puesta completamente al servicio del Señor. Si en esto creímos desde el principio, en eso seguir, poniendo mi fe y mi confianza como en el principio nuestro Señor Jesucristo, que Jesús murió por mis pecados, que Él fue sepultado y que al tercer día Él resucitó. Amén, hermanos. ¿Tenemos claro lo que significa recibir a Jesucristo en nuestros corazones? Por si todavía usted no lo había recibido. Bueno, entonces entremos ahora en estos detalles porque el tiempo ha avanzado. Y voy a ser quizás un poco breve en cuanto a esto. Recibir a Cristo significa el inicio del camino. No hay para dónde. Es solamente el inicio del camino. Y por eso Pablo aquí comienza recordando que ya han recibido a Cristo. Y recibir a Cristo, amado, es más que solo aceptar una creencia intelectual. Es establecer una relación grande, mutua, una relación de vida y de confianza en Él. Muchos piensan que recibir a Cristo es el final de todo, pero en realidad recibir a Cristo solamente es el principio. En buen salvadoreño, recibir a Cristo es un paquete completo. Cuando usted va a poner saldo, le dicen, ¿qué quiere? ¿Saldo normal? ¿Quiere paquete? ¿Quiere solo internet? ¿Quiere solo WhatsApp? ¿Qué es lo que quiere? Y usted decide qué es lo que quiere ponerle a su teléfono celular. Porque si usted sabe que quiere un paquete que lleve WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, llamadas y un montón de cosas, usted pone ese paquete. Entonces, venir a Cristo es un paquete completo. Usted no puede recibir a Cristo sin recibir ese paquete completo. Usted no puede decir, yo soy cristiano y soy hijo de Dios, pero no me comporto como tal. Usted no puede decir, yo soy cristiano y soy hijo de Dios si usted no ora. Usted no puede decir, yo soy cristiano y soy hijo de Dios si usted no lee la Biblia. Usted no puede decir, yo soy cristiano y soy hijo de Dios si usted no se congrega. Usted no puede decir, yo soy cristiano y soy hijo de Dios si usted no sirve al Señor. Que es un paquete completo. Y todo viene, amados hermanos, a una sola cosa. En aquel día me diréis, Señor, Señor, porque este es otro problema. Usted puede servir, se puede ver muy orador, muy buscador, muy servicial, muy congregador y todo lo que usted quiera, pero a lo mejor lo está haciendo no correctamente y no para la persona correcta. Porque usted puede estarle haciendo para que la iglesia lo vea, para que la gente lo vea. Y Dios no esté recibiendo absolutamente nada de lo que estemos haciendo. Y eso sería un peor problema, porque en aquel día usted va a decir, el texto bíblico lo dice, Señor, pero si en tu nombre. Señor, yo tocaba un instrumento allí, Señor, en tu nombre. Señor, pero si en tu nombre yo me paraba un martes, un jueves, un domingo a predicar, Señor. Yo no los conozco. Yo no los conozco. Malditos al fuego eterno. Entonces, recibir a Cristo en primer lugar solamente es el inicio de un caminar en Él. Segundo, como es el inicio de un caminar en Cristo implica una total dependencia de Él. Dependencia absoluta de Él. ¿Qué significa depender de Él, hermano? ¿Qué significa depender de Él? Depender de Él en muchos sentidos es fácil, pero al mismo tiempo es difícil. Porque hay ocasiones que nos proponemos cosas, hermano, y los logramos. He visto personas y dicen, me voy a proponer bajar 20 libras.
y voy a salir a caminar todos los días, voy a usar la bicicleta todos los días, voy a salir a correr todos los días, voy a hacer ejercicio en casa todos los días, voy a dejar de comer esto, aquello y lo otro, y se lo proponen y bajan hasta más de lo que se proponen, con sufrimiento y con todo. ¿Qué cuesta caminar en Cristo entonces? Si eso es fácil. ¿Sabe qué tan fácil es caminar en Cristo? Como que si le pusieran una taza de café con una semita, y así de fácil es. Caminar en Cristo es como que llegue usted a la casa, se va a sentar a la mesa, le van a poner un plato con comida, un par de tortillas tostaditas ahí, quizás un refresco natural. Así de fácil es caminar en Cristo. El problema es que si le pasa como a mí, que me ponen el plato de comida y la cebolla la hago a un lado. Si me salió un ajo, la hago para el otro lado. Porque el ajo y la cebolla que se le echen a la comida, pero eso no me gusta. Ese es el problema del caminar en el Evangelio. Agarro lo que me gusta y lo que no me gusta. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que la Biblia te mande que lo hagas. Porque conozco personas que el ajo no son amigos de él, pero por remedio los he visto mascarlos, tragarlos, tomárselos, porque es remedio. Amén, hermanos. Caminar en Cristo es tener una dependencia de Él. Andar en Él significa vivir a la manera de Dios. ¿Y cómo es vivir a la manera de Dios? Vivir en su presencia, vivir bajo su señorío. Vivir en su presencia, vivir en su señorío. Esto implica que nuestras decisiones, oiga esto, comportamientos y prioridades deben ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si lo que vas a hacer no está Dios en el asunto, después no te quejes. Porque como consecuencia te pueden venir problemas de salud. Y aunque la decisión la hayas tomado tú, esa consecuencia puede venir sobre tu hijo. Si la has tomado tú como varón, puede venir sobre tus hijos, sobre tu esposa. Si la decisión la has tomado tú y es mala decisión, puede sobrevenir consecuencias sobre tu esposo y sobre tus hijos. Y en el mayor de los casos, puede venir sobre tu cosecha. Tú podrás no entender qué es lo que pasa. Tú siembras y siembras y tu cosecha sigue siendo peor. Siempre, cada año, todo el tiempo. Hay que echar un vistazo. A lo mejor tú estés bien, pero tu mujer no. A lo mejor tú estés bien, pero tus hijos no. Y eso es tan importante a la hora de depender de Dios y de vivir en el caminar de Dios. Porque no vaya a ser que tú andes hablando de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, pero tus hijos anden diciendo lo contrario. Tu esposa manifieste lo contrario. Y es aquí donde se habla de la vivencia en el Señor. Porque ahora, si yo se lo digo a un soltero es muy totalmente diferente. Pero estoy hablando del casado. Que usted y usted son uno solo, ya no son dos, sino que son uno. ¿No fue eso lo que prometieron aquí en el altar? Prometéis amaros delante de Dios, serte fiel en la prosperidad, cuando hayan días malos, cuando vengan días buenos, en la salud, en la enfermedad. Amén, sí, lo prometo. Pero a la primera que tiene una oportunidad es infiel usted o soy infiel yo. Cuando hablamos de caminar en Él, significa que vamos a andar en su presencia y bajo su señorío. Jesús, a través del profeta Isaías, puso un ejemplo que es duro y se lo voy a mencionar. Y está en el primer capítulo. Isaías le dice al pueblo de Israel: Israel, así dice el Señor, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero este pueblo no entiende. Israel no entiende. Israel pecó, Israel falló porque le faltó conocimiento. Mire qué interesante es esto, de lo que veníamos hablando anteriormente al principio, que era lo que anhelaba y deseaba la iglesia de Colosa. ¿Se imagina usted una persona caminando por un sendero claro, con los ojos puestos en el guía y de repente ese guía se desaparece y por un descuido no se dio cuenta dónde se metió?
La pregunta ahora es, ¿estamos caminando en Cristo? Porque caminar en Cristo implica una vida de obediencia y una vida de entrega total a Dios. Esto no significa que 24/7 usted va a pasar solo en la presencia de Dios. Porque usted tiene cosas que hacer y usted también. Pero habla que mientras usted ande haciendo sus cosas y usted la suya, usted tiene que vivir bajo la cobertura de Dios. Porque no puede ser, amados hermanos, que aquí en el culto todos somos cristianos. Y cuando el hermano ande allá haciendo el viaje, ¿verdad? Manejando allá el carro, sacando la tarea allá, pegando un bloque, soldando algo por ahí, se comporta diferente. Se comporta distinto. No vaya a ser que usted y yo, cuando de repente, ¿verdad?, nomás salgamos aquí de Loma Larga, ya en ese bujo, en ese carro, nuestro comportamiento sea diferente. Significa, amados hermanos, una vida de obediencia y una vida de entrega diaria total al Dios de los cielos. Cuando nosotros caminamos en Él, entonces nosotros vamos a tener estas dos cosas más que dice el texto, el verso 7. Arraigados en Él y sobreedificados en Él. ¿Qué idea le da a usted la palabra arraigar? ¿Qué idea le da eso a usted? La palabra arraigar es raíces, sencillamente. Entonces esto habla de un árbol que si sus raíces son superficiales sobre el piso, a un vientecito pequeño y se cayó. Sobre edificados y edificados en Cristo, dice el texto. ¿De qué le habla? ¿Qué le dice a usted edificación o edificio? Fundamento. Mano Juan, si una casa no tiene un buen fundamento, mano Marilán, si una casa no tiene un buen fundamento, hace muchos años, ahí en los Estados Unidos, alguien compró uno de los basureros más grandes que había en la ciudad y comenzó a compactar, a tirar tierra y todo, y creó un condominio, edificios para poder vender y rentar, y con el paso de unos 2 años aquello era maravilloso, lujoso, precioso. La gente comenzó a comprar casas, comenzó a comprar apartamentos y todo bonito. A los 6 años de repente se rajaba el piso, se hundían pedazos de casa, se rajaban paredes, se quebraban ventanas. Y un periodista dijo, esto ya se veía venir, porque la fundación de todos estos edificios estaba puesto en basura. Y ese sería el problema para un cristiano. ¿Dónde está su fundamento? ¿Dónde están sus raíces? Venimos hablando que recibimos a Jesucristo el Señor y Salvador. Entonces mis raíces y mi fundamento tienen que estar en Cristo. En Cristo. Por eso, aunque vengan vientos, vendavales, venga con ímpetu el río y pegue sobre tu casa está fundada sobre la roca. Pero si tu casa está fundada en la arena, vendrá el viento, el río pegará con ímpetu y mire, ¡zas! Aquella casa se cayó. Se cayó. Y no hay de otra, amados hermanos. Mira, por fuerte que sea un viento, si tus raíces son profundas, si tus raíces son bien arraigadas, aunque el viento te bote, te vuelves a levantar. Aquí donde mi papá, hace como unos 10 años, había un palo de tamarindo que yo lo boté porque ya estaba seco completamente. Quizás hace más de 10 años. Hace 2 años, de repente, entre todas aquellas raíces secas, comenzó a brotar otro árbol de limón. Ya tiene como 2 años y un poquito más, y está un poco más grande que yo, y ya este año comenzó a echar unos limones bien hermosos. Tus raíces tienen mucho que ver. Y no estoy hablando si tus raíces están en una iglesia. Estoy hablando de que tus raíces están en Cristo. En Cristo. No importa si es iglesia bautista, iglesia que apóstoles y profetas y todas las demás iglesias que hay en Agua Caliente. Estoy hablando de que tu fundación está en Cristo. Aquí el punto no es qué es lo que cree la iglesia, qué es lo que cree la otra iglesia. No, aquí el punto es Cristo. Y cuando estamos arraigados en Cristo, entonces vamos a ver
cómo es el mover y el movimiento de la iglesia donde usted se congrega, porque eso es importante también. Porque ahí vamos, amados hermanos, cimentados, arraigados, edificados en Él. Esto tiene que darnos una imagen clara de que tus raíces son profundas y que tu fundación para tu casa está bien establecida. ¿Dónde está tu fundamento entonces? ¿Es Cristo realmente su fundación? ¿O está buscando usted seguridad en otras cosas? Porque a veces el ser humano busca seguridad en el ser humano. Porque hoy tenemos un país seguro, ¿verdad? Y ahí está su seguridad. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza y seguridad en Dios. Y si Dios permite seguridad en nuestro país, es gracias a Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y por último y no menos importante, hermanos, dice que tenemos que estar confirmados en la fe y llenos de gratitud. Eso dice el texto de la palabra del Señor. Confirmados en fe significa crecer, significa madurar. Para madurar hay un término. Porque yo recuerdo que en la casa cuando teníamos tienda, mi papá traía un matate de plátanos. Pero en la casa había carburo. Y para madurarlos, por espacio de tiempo, para que no se maduran todos al mismo tiempo, se les ponía carburo. Pero me acuerdo que habían unos plátanos que ni con carburo maduraban. Y otra de las cosas es que maduraban a la fuerza. Maduraban a la fuerza. Entonces, confirmados en fe y llenos de gratitud, confirmados en fe, habla de crecer y habla de madurar. Otro detalle, hay frutas que cuando ya se pasan de maduras, ya no sirven. El madurar en Cristo, ¿cómo se lo pongo? Hay un límite. Ni se pasa mucho para allá, ni se pasa mucho para acá. Hay que saber cuál es el punto para saber que está maduro el hombre y la mujer. Que está maduro en Cristo, hablo de eso, por supuesto. Que está madura en Cristo. Porque para ser maduro en Cristo, no se necesita ser viejo, ni tampoco se necesita ser joven. Porque hay jóvenes que pueden ser muy maduros en Cristo. Como también hay viejos que pueden ser muy maduros en Cristo. Así también puede haber jóvenes que aunque usted vea, amados hermanos, que tengan muchas cosas a la mano y tantas cosas, no maduran. Y lo mismo hay gente adulta que no madura en el Señor. Arraigados en fe, confirmados en fe, significa crecer, significa madurar. ¿En qué debemos crecer y madurar? En comprensión. Debemos de madurar en experiencia de la fe cristiana. Su experiencia en la fe este 2024 no es la misma del 2023. Y si usted sigue igual, usted necesita crecer, usted necesita madurar. Es más, su experiencia, su madurez espiritual no es ni siquiera la misma de ayer. La de hoy es distinta. Porque eso es progresivo y usted va madurando todavía más con el paso de los meses, de los años. Porque usted va adquiriendo conocimiento, sabiduría, usted va creciendo en fe porque está arraigado y cimentado en Dios. Pero si usted no lo hace, cada experiencia, es más, se lo voy a poner así, cada culto que usted viene a la casa del Señor es una experiencia nueva. Es una experiencia nueva. Si usted de aquí no se lleva ninguna experiencia, pues entonces no sé qué es lo que esperaba en este culto. Porque aquí usted tiene que salir con un conocimiento diferente,
con un pensamiento diferente, con una madurez, con una comprensión. Cuando usted es maduro, sabe que no todos los cristianos van a tener el mismo comportamiento. Pero cuando usted es un inmaduro, igual que el otro al cual usted está señalando, el mismo comportamiento tienen los dos. El mismo comportamiento tienen los dos. Entonces nosotros tenemos que madurar y crecer en el Señor, en comprensión y en experiencia de la fe cristiana. Hay mucho que mencionar ahí, hermanos, pero necesito finalizar esto. Y finalmente este texto dice que debe de ir acompañado de gratitud. Debe de ir acompañado de gratitud. El texto bíblico dice, abundando en acciones de gracia. Mire, hay personas que nunca han dado gracias a Dios a usted. Y puedo sonar exagerado, fíjese. ¿Usted sabe lo que significa acción de gracias? Es gracia con acción. Eso es acción de gracias. Pastor, pero si yo todos los días le doy gracias a Dios, está bien. Ahora levántese y publíquelo. Eso es acción de gracias. Eso es acción de gracias. Otra forma que tenemos nosotros en el medio es hacer un culto de acción de gracias. Pero usted no tiene que necesariamente estar haciendo un culto. Basta con que usted se ponga de pie en esa silla y diga, yo quiero dar gracias a Dios. Si usted quizás no encuentra una razón bien oportuna, diga, gracias a Dios por la vida que me ha dado. Eso sería todo. Entonces, tenemos que crecer, tenemos que madurar porque estamos arraigados en Él, porque somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo en el corazón, pero para eso nosotros tenemos que estar arraigados en Él, edificados en Él, confirmados en la fe en Él y abundando en acciones de gracias en Él. Se lo voy a poner más sencillo. La gratitud es una señal de madurez. Cuando el ser humano piensa que no tiene razones alguna para agradecer, es un inmaduro. Porque razones sobran y motivos no sobran para ser agradecidos. Por las razones que sean. Créame, hermano, hay personas, mire, los hermanos que manejan, que conducen, en moto, en carro, incluso en bicicleta, saben de las que Dios les ha librado. Usted ha pasado un montón de sustos y no ha sido capaz ni siquiera de ponerse de pie ahí y decir gracias, hermanos, a Dios porque Dios me guardó. Y ni siquiera, usted ni siquiera tiene que mencionar, y no porque ustedes oraban por mí, es que no tiene nada que ver eso. Simplemente porque Dios te guardó. Porque eres buen cristiano, porque eres mal cristiano, te está dando una oportunidad, una elección de vida. Tienes que agradecer a Dios. Nos ha librado de problemas de salud serios. Y yo soy un más claro ejemplo de eso. Me sanó de cáncer en mi cabeza. Usted lo sabe. ¿De cuántas cosas no lo ha sanado el Señor? Y no son sus vitaminas. Y no es ese refuerzo que usted se está tomando. Y no son esas medicinas. Ni es que ese doctor que usted tiene como con la mano, ¿verdad? No, es Dios. Si Dios no le brindara ese conocimiento de medicina a esos médicos. Y usted sabe, hay ocasiones que al enfermo se lleva donde un médico y como que se le echó sal al mar. Ese maltrato de subir a ese hombre, a esa mujer, a ese vehículo y llevarlo, eso viene más enfermo. Es Dios. Entonces tenemos que sobreabundar en acciones de gracia, porque la gratitud, amados hermanos, es una oportunidad para decirle al Señor, qué bueno ha sido conmigo. La gratitud es una señal de madurez, y ese debe ir acompañado con un corazón lleno de gratitud. Un cristiano maduro es aquel que siempre estará agradecido, y estará reconociendo las bendiciones de Dios en su vida. Mis amados hermanos, una vida centrada en Cristo y arraigada en Cristo produce corazones agradecidos. ¿Estamos cultivando un espíritu de gratitud nosotros?
Y yo quiero invitar a la iglesia, a la congregación, a que nosotros caminemos cada día más en Cristo. Que estemos cada día más arraigados en Él, fundamentados en Él, que estemos creciendo en fe, que estemos siendo más maduros cada día y sobre todo que estemos viviendo en gratitud cada día para con el Dios de los cielos. Póngase de pie en esta hermosa oportunidad. Padre, gracias por el privilegio, Señor amado, que nos ha concedido. Qué oportunidad más gloriosa, Señor, de bendecirte, de adorarte, de exaltarte y de darte toda la gloria, Señor. Padre, tenemos una oportunidad grande que tú nos regalas cada día. Le suplico, Señor, que nos dé fuerzas y nos dé oportunidades cada día de poder honrarlo. Señor, necesitamos de su fortaleza. Hay días, Señor, que se ponen difíciles en este caminar. Hay días que se ponen complicados en este caminar, Señor. Pero le suplico que su bendición nos acompañe en todo momento, siempre. Mira a nuestros hermanos que a la distancia siempre están presentes con nosotros. Allá está mi hermano Eduardo, Señor, bendícelo, Padre. Mi hermana Maleni, chica, Señor amado, bendícela, por favor. Mi hermana Emilia Jurado, Señor, llega hasta ahí. Todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, Señor, puedan ser bendecidos a la distancia de una manera muy especial, Señor. Para ti toda la gloria, para ti toda la honra, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, porque tú eres Rey. Mira la iglesia presente, Señor. Mira a cada hermano y mira a cada hermana. Mira a los ancianos, como aquellos que están pasando situaciones difíciles ahora mismo. Mi hermano Carmelo, Señor, mi hermana Cruzita, que están pasando tiempos difíciles. Llega ahí, Señor, tocando, ayudando, ministrando, bendiciendo, socorriendo, Señor. Y el resto de nuestros ancianos, Padre, que quizás no están en sus mejores condiciones, Señor, pero no hay un estado quizás de gravedad tan difícil ahora mismo. Te suplico que les ayudes. Mira los que se vinieron hoy, esta mañana, a este lugar. Y vinieron, Señor amado, con dificultades de salud en su cuerpo. Te pido que les bendigas, por favor. Que les ayudes en todo momento y que les dé las fuerzas también para continuar. Padre, ayúdanos. Solo tu mano de poder y tu gracia redentora es sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos.